Transparencia número 73, precisión terminológica en la extradición. En el artículo 15 se hace la modificación simplemente para cambiar, alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano, esa nulidad absoluta de rango constitucional que se establecía para los convenios o tratados en virtud de los que se alteren, decían, las garantías y derechos establecidos por esta Constitución. Aquí nada más se dice ahora los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados, de los que el Estado mexicano se aparte. Entonces, también la nulidad absoluta de la que gozan convenios y tratados. Yo siempre he dicho que este artículo 15 genera una nulidad no solo a los tratados, sino también a los convenios. Esto involucra también a los particulares. No se puede pactar el no respeto o la violación a los derechos humanos, cosa de una nulidad absoluta. Bueno, pues esa nulidad absoluta se amplía también a los derechos reconocidos en los tratados. Artículo 18, lámina 74. Aquí en el artículo 18, dentro también de los fines yo diría, del imposible sistema de readaptación social mexicano, pues yo fui en una de las conferencias, oí al doctor García Ramírez decir que sí se puede la readaptación social de los delincuentes, pero que cuesta mucho dinero y que un trabajo social y esto, lo otro. Bueno, vamos a creer que así es, la Constitución dice que así debe ser. Esperemos que algún día lleguemos a esos niveles de pensar que sí hay readaptación social del delincuente. A mí me cuesta mucho trabajo pensar, sobre todo en casos muy extremos, que haya readaptación social de gente como el Mocha Orejas o cualquiera de los grandes capos del crimen organizado. Yo creo que ahí, incluso en la misma Corte, ¿se acuerdan ustedes con esos criterios relativos a la no extradición cuando en el Estado que está solicitando la extradición, tenía establecido una pena inusitada, es decir, una pena que en el derecho mexicano no estuviera, y decía, bueno, es que la pena de prisión vitalicia está prohibida por la Constitución. Después reculó la Corte y dijo, no está prohibido, porque decía, pues que el artículo 18 está muy claro, todos los delincuentes que entran al sistema penitenciario deben readaptarse socialmente. Después la Corte dijo, no, pues no es cierto, ¿verdad? No, ni yo me la creo. Entonces rectificaron y dijeron, bueno, es que además de la readaptación social del delincuente está la protección de la sociedad. Entonces la pena de prisión vitalicia pues ya no es inusitada en nuestro derecho. Incluso hemos visto cómo varias legislaturas de los estados han establecido penas de prisión vitalicia que, convalidadas ya por la Corte, se pueden aplicar, ¿no? Entonces, dentro del sistema penitenciario dice que se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Esa es la reforma en el artículo 18. Nos vamos a, sí, ahora a comentar con mucho detalle, pues, lámina 76, la reforma al artículo 29. El artículo 29 sí sufrió cirugía mayor. El artículo 29 es de mucha importancia, no solo para el remotísimo caso de que haya suspensión de garantías individuales, sino por las garantías que se incorporaron, los derechos humanos que se incorporaron a rango constitucional en el artículo 29. El artículo, si me ayudan a leerlo, como decía antes, texto anterior. Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Como ven, al principio los supuestos en los que es procedente la suspensión siguen iguales.
en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y aquí vienen las modificaciones, y con la aprobación del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Y aquí se sigue el mismo concepto, nada más que se sustituye el de individuo por persona, se sustituye, digamos que retóricamente. Los cambios vienen enseguida. Adelante. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. En el texto vigente dice, si la restricción o suspensión, aquí ya viene una modificación, porque en el nuevo artículo 29 no solo pueden suspenderse los derechos, el ejercicio de los derechos, sino que también pueden restringirse. Y aquí viene la primera interrogante. ¿Qué quiso decir el Poder Revisor con restricción al ejercicio de los derechos? Yo interpreto aquí que lo que se quiso decir es que no solo puede suspenderse el ejercicio completo de un derecho, sino que se puede imponer una limitación vía restricción al ejercicio de un derecho. Es decir, vía suspensión se pueden ampliar las limitaciones que constitucionalmente o en los tratados tienen los derechos. Esto es lo que yo interpreto y por eso viene este cambio de restricción. Adelante. Y aquí viene la innovación. Esto ya no está, como ven, los primeros párrafos se mueven dentro de los mismos supuestos, se mueven dentro del mismo esquema, nada más que se habla de restricción al ejercicio de los derechos, pero aquí viene lo importante. ¿Sí me ayudas? Texto vigente. No hay correlativo en el texto anterior. En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad. Los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Fíjense ustedes, la verdadera innovación de este artículo, que como se puede ver en el documento que tienen en el CD, es lo que se quiso es empatar el artículo 29 con la forma en que debe instrumentarse la suspensión de garantías y derechos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana. Se tomaron estos dos ordenamientos y dijo, bueno, es que debemos de hacerlo así, y establecemos un núcleo duro de derechos que no pueden, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse. Y aquí venimos con el problema. ¿En qué artículo de la Constitución estaba como derecho humano la personalidad jurídica? ¿Cuál? Ninguno, ¿verdad? Estaba en los tratados, sí, la Convención Americana está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero en la Constitución no estaba el derecho a la personalidad jurídica. Estaba en el Código Civil, ¿verdad? Luego, el derecho al nombre estaba en el Código Civil, no estaba en la Constitución. A la nacionalidad, pues podríamos decir que sí había un derecho a la nacionalidad en la Constitución, al decir son mexicanos, esto cuando se trata de ciudadanos, estaba reconocida la nacionalidad, podríamos establecer que sí. Y luego venía, dentro de este núcleo duro de derechos, los derechos de la niñez no pueden restringirse ni suspenderse cuando haya suspensión de garantías. Los derechos políticos, bueno, sí tienen rango constitucional en nuestro país,
Las libertades de pensamiento sí tienen rango constitucional, artículo 7. Conciencia y de profesar creencia religiosa. O sea, en estado de suspensión no puedo dejar que vayas a, no puedo suspender que vayas a misa, no puedo suspender que hagas tus actos de culto público o acto de culto privado. Eso estaba en el artículo 24 y 130, no hay problema. El principio de legalidad y retroactividad, artículos 16 y 14, primer párrafo. La prohibición de la pena de muerte, ya estaba en el artículo 22 de la reforma de Fox. La prohibición de la esclavitud, sí la teníamos. Pero lo que viene nuevo, y la prohibición de la servidumbre, eso no estaba en la Constitución. El maestro Burgó, en su libro de garantías, proponía que dentro de la prohibición, que antes estaba en el artículo 2, ahora tenemos en el artículo 1 de la esclavitud, se agregara la prohibición de la servidumbre. Lo tenemos ya a rango constitucional indirectamente, porque nos dice, es un núcleo duro de derechos que no pueden restringirse ni cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse. La prohibición de la desaparición forzada y la tortura. Podríamos decir que la tortura sí estaba en el artículo 22, pero la desaparición forzada no. Estaba en el Código Penal, ¿verdad? En los tratados internacionales en materia de desaparición forzada, no estaba en la Constitución. Ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. O sea, eso es claro si había juicio de amparo, ¿no? Entonces, aquí está claro, pero lo que debe llamarnos la atención, que se incorporan por el vía del artículo 29 constitucional, la protección a la personalidad jurídica, y algo que ahorita, que con motivo del debate que hubo, a la vida. Se especuló mucho de dónde estaba la protección del derecho a la vida en la Constitución mexicana. Expresamente no estaba. Ahorita está aquí por el artículo 29. La integridad personal podríamos asumir que sí, por el mandato del artículo 22. La protección de la familia sí, por el artículo 4. Pero el nombre, la nacionalidad, diremos que sí, tenía base constitucional. Pero los derechos de la niñez, los derechos y libertades de pensamiento. Entonces, aquí lo interesante de este nuevo párrafo del artículo 29 es que vía decir cuáles son los derechos cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, se incorporan en rango constitucional otros derechos muy interesantes, como el del nombre y el de la personalidad jurídica. Esto es importante porque pues, puede plantearse amparos, ¿verdad? Porque me están desconociendo mi nombre, o me están desconociendo mi personalidad jurídica, ¿verdad? Muy interesante, y ya tendrán ese rango constitucional no legal que antes tenían, ¿no?